decir, aquí estamos delante de ti, Dios, te exaltamos. Pero también la Biblia nos enseña que la iglesia existe para edificar el cuerpo de Cristo. Exaltamos a Dios y edificamos unos y otros. La palabra edificar significa construir casa. Viene de una palabra griega, oikos domeo, que significa construir casa. Entonces aquí estamos construyendo casa, invirtiéndonos en unos y otros para ver una multiplicación en los atributos de Dios en nosotros. Mañana yo quiero ser más como Jesús porque estoy con ustedes hoy. Mañana queremos que ustedes sean más como Jesús por la influencia de unos y otros aquí. Existimos para exaltar a Dios, existimos para edificar el cuerpo de Cristo, construir casa aquí, invirtiéndonos en unos y otros para que mañana seamos más como Jesús. Me encanta el versículo que dice en Colosenses 1 que Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Entonces, si queremos conocer quién es y cómo es Dios, vemos Jesús. Pero ¿cómo Amposta va a conocer Jesús? Porque Él no es visible aquí al lado de mí. Va a conocer Jesús a través de la casa de Dios. A través de nosotros el mundo va a ver Cristo vivo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nosotros visible, porque aquí nos estamos invirtiendo en ayudar unos y otros a ser más y más como Jesús, para que todos juntos seamos la imagen visible de Dios aquí en esta ciudad. Existimos para exaltar a Dios, existimos para edificar el cuerpo de Cristo, construyendo casa, una iglesia fuerte, Cristo visible, porque también la iglesia existe para evangelizar los que no han escuchado, conocido a Jesús. Pero no podemos evangelizar Amposta si primeramente no estamos exaltando a Dios, porque no vamos a tener el mensaje correcto si eso no es la prioridad. Y no podemos evangelizar Amposta si no tenemos la prioridad de edificar el cuerpo de Cristo. Porque si no estamos transformándonos más y más a la imagen de Cristo, ¿qué tenemos para ofrecer el mundo que necesita Cristo? Entonces, ya hemos exaltado nuestro Dios con este tiempo de alabanza. Y vamos a salir en unos minutos para evangelizar en los lugares en que estamos viviendo, sirviendo, trabajando. Pero primeramente necesitamos entender que tenemos un propósito para discipularnos unos y otros para ser más y más como Jesús. La Gran Comisión, yo crecí en una iglesia que hablaba mucho de la evangelización de nuestra ciudad y siempre hablaba de la Gran Comisión como un mandato para evangelizar. Pero realmente lo que vemos en la Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20, es un mandato para hacer discípulos, multiplicarnos en otros discípulos.
Y si vamos a multiplicarnos en otros, evangelizar va a ser parte de eso, pero es mucho más que solamente evangelizar, es edificar el cuerpo. Mire qué dice aquí en Mateo 28, 19 y 20. Y yo tengo la nueva versión internacional aquí. Es poquito diferente, pero pueden ver y van a entender. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguró que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vayan. Con Dios siempre hay movimiento. Vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos. Jesús, hablando a sus discípulos, ellos escucharon eso y tenían que pensar, pues somos discípulos y vamos a reproducir otros discípulos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Discípulo significa seguidor de Cristo. Entonces, si estás aquí y piensas, pues yo soy seguidor de Cristo, pues bienvenidos, discípulo. Ahora, esta dice: hagan discípulos, que nos multiplicamos en otros discípulos. Entonces, eso significa que Daniel va a discipular a Carlos, y Carlos va a discipular la próxima generación, y la próxima generación se va a preparar para la próxima. Eso es algo multigeneracional. Requiere todas las edades participando para reproducir Cristo en unos y otros. Y en reproducir Cristo en unos y otros vamos a bautizar discípulos. Y el bautismo es el momento de identificarse con Cristo. ¿Qué estamos haciendo en el bautismo? Estamos identificándonos como una nueva criatura. Yo creo en algo que está transformando mi vida. Me identifico con Jesús. Y ahora voy a crecer más y más para ser como Él. Vamos a enseñar. Parte del discipulado es enseñar a personas cómo caminar con Jesús. Pero muchas veces pensamos que el discipulado es la enseñanza. Hay enseñanza en el discipulado, pero el discipulado es mucho más que solamente enseñar. Es vivir juntos. Es ayudar a personas de poner en práctica qué es la relación con Jesús que tenemos. Y vamos a hacer discípulos en Amposta y hasta los confines de la tierra. Algo que me encanta en estar en las iglesias aquí en España es que vemos que para muchos los confines de la tierra han llegado a Amposta. Muchos de nosotros no somos de aquí, pero Dios nos ha mandado para ser parte de lo que Dios está haciendo aquí. Ana y yo tenemos la oportunidad a veces para realmente ver los confines de la tierra. Trabajamos en un lugar que se llama la Sierra Mazateca de México. Y es puro en el centro de México. Y en una mapa puedes ver, pues no es tan lejos de Ciudad de México, de la ciudad de Oaxaca, pero es lejos de todo. Nosotros tenemos que volar hasta la Ciudad de México y en coche empezamos un recorrido y los primeros 2-3 horas están bien, carretera, autopista. Pero llegamos a la sierra
Y empezamos a subir y con cada kilómetro que subimos, creo que atrasamos una década. Porque por fin llegamos 6 horas del aeropuerto en Ciudad de México, 6 horas del aeropuerto en Oaxaca. Por fin llegamos y también llegamos al año 1800 y tantos. No hablan español, tienen sus diferentes idiomas, no viven en el mismo horario que el resto de México, viven con el sol. No usan el mismo calendario, tienen un calendario solamente a través de la siembra y la cosecha de sus cultivos. Y ahí trabajamos con un grupo de iglesias, se llaman los peregrinos. ¿Y sabes qué? Entramos unos pueblos, 400 personas, 500 personas, y vamos a iglesias que se llenen con 300, 400 personas. Una vez llegué ahí y el pastor me dijo, pues dejen sus cosas en el coche, alguien viene para llevar estos porque tuvimos que caminar a la casa en que íbamos a hospedarnos. Y le pregunté, ¿necesitas las llaves? No, está abierto, está bien. Porque todos somos hermanos aquí, no hay nadie que va a tocar tu carro. Y yo pensé, ¿en serio? Y entré a la iglesia, pues por supuesto no hay nadie para tocar mi coche porque todos estaban adentro. Y ellos tienen esa mentalidad que vamos a caminar de casa en casa, invirtiéndonos en unos y otros para discipular familias, para que cada familia está creciendo más y más con Jesús. Entonces nosotros trabajamos ahí porque estos pueblos saben de otros pueblos en que el evangelio no ha llegado. Es una locura. Aquí casi todos son cristianos. Cruzando el río, el evangelio no ha llegado. Y ellos dicen, pues tenemos que ahora multiplicarnos allá. Y eso es la mentalidad de la iglesia. No estamos bien con lo que vemos aquí. Qué bueno que cada uno de ustedes están aquí hoy. Pero no estamos bien que hay otros que no están con nosotros. El trabajo sigue. Este edificio sirve bien hoy, no va a servir para siempre. ¿Por qué? Porque hay necesidad afuera y ellos necesitan entrar. Entonces, eso es la idea que nosotros tenemos en hacer discípulos. Nos vamos a multiplicar en otros. Y muchas veces lo que pensamos es que pues aquí estamos un buen grupo, pero hay miles y miles y 10 miles de personas afuera. ¿Qué hacemos? Pues empezamos con pocos, pero creemos en multiplicación. Vamos a empezar con 2 que crece en 4, que crece en 8. No soy un buen matemático, pero ya, va rápido. Multiplicación. Y eso es exactamente lo que vemos en la transición de Jesús a la iglesia primitiva. Él no empezó predicando a todos y discipulando a todos. Él empezó con pocos, sabiendo que esos pocos iban a multiplicarse en muchos. Entonces, vamos aquí a Marcos 3, 13 a 15.
Y yo quiero usar estos 3 versículos muy sencillos, pero con eso vamos a hablar de cómo nosotros podemos ser multiplicadores de discípulos. Porque si vamos a edificar el cuerpo de Cristo, vamos a multiplicar discípulos. La iglesia tiene la gran comisión que nos envía para hacer discípulos. Entonces dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. 3 versículos sencillos. Jesús subió una montaña para llamar los 12 para ser sus apóstoles. Él va a empezar el ministerio de la iglesia a través de estas 12 personas. Y lo que vemos en Jesús es esa mentalidad de pensar en yo me voy a invertir en ellos para multiplicarme en otros. Y eso es como cada uno de nosotros que somos cristianos necesitamos pensar. Nosotros tenemos la tarea de invertirnos en alguien más. Mi vida no es mi vida. Mi vida pertenece a Cristo y tiene el propósito de invertirme en alguien más. Yo no puedo pensar en invertirme en 50,000 personas que necesitan Cristo aquí. Pero yo puedo pensar en invertirme en una familia, en una persona. Y si todos de nosotros pensamos en una familia, en una persona, de repente vamos a ver una explosión de multiplicación. Entonces aquí algo que vemos es que los multiplicadores de discípulos comienzan con unos pocos, no con muchos. En versículo 11 de Marcos 3, Jesús está predicando a una multitud. Hay muchas personas. Y después tenemos esa transición y dice que Jesús subió solamente para llamar 12. Porque Jesús sabía que aún Él no pudiera discipular personas solamente a través de la predicación. La predicación es buena para la edificación del cuerpo, para animarnos, pero el discipulado requiere tiempo, requiere relación, requiere enseñar por ejemplo. Y no podemos hacer esto sin tener tiempo. Y yo no puedo tener tiempo con miles de personas, pero con unos pocos yo puedo. Y pronto estos pocos van a tener esa mentalidad de invertirse en otros. Entonces los 12 empiezan a enseñar a otros, que enseñan otros, que enseñan otros, y muy pronto vemos la expansión de la iglesia. Realmente la única estrategia que Jesús nos da para crecer la iglesia es la multiplicación de discípulos. Entonces eso tiene que ser una prioridad. Los multiplicadores de discípulos comienzan con unos pocos. Entonces, si eres un discípulo, un seguidor de Cristo, la pregunta es, ¿quiénes son tus pocos? Necesitamos ver en nuestra vida en quién nos vamos a invertir.
¿En quién nos vamos a sacrificar tiempo para enseñar a través de la manera en que vivimos? Cuando Ana y yo estuvimos joven, recientemente casados, y yo sabía que Dios me estaba llamando al ministerio y no lo quería, este llamado. Estaba peleando, luchando con Dios. Era una batalla en mi vida. Y en ese tiempo yo era oficial en el militar. Entonces estuvimos viviendo solamente por unos meses en una ciudad en Texas. En Texas, con barbacoa todos los días, y rodeos, y sombreros, y todo eso. Fue la vida tejana. Pero vivíamos muy cerca a una iglesia y empezamos a ir a esa iglesia. Y fueron pastores jóvenes, poquito más de edad que nosotros. Y Ana y yo, cada día, caminamos por la colonia y pasamos por su casa. Pero pasamos por su casa esperando que ellos nos invitaran a entrar. Porque quisimos ser discipulados por ellos. Entonces, qué buena onda. Siempre nos invitaron a entrar, ayudar a bañar sus hijos, pasar tiempo. Y realmente yo no recuerdo una enseñanza que ese pastor me enseñó. No recuerdo una predicación. Yo recuerdo horas y horas y horas que ellos sacrificaron con nosotros para enseñarnos cómo vivir como una familia en el ministerio. Yo recuerdo otras enseñanzas de otras personas, pero con estos pastores, ellos nos discipularon con sus vidas. Y la verdad, transformaron nuestras vidas. ¿En quién te vas a invertir? ¿Quién va a ser tus pocos? Los multiplicadores de discípulos comienzan con unos pocos. Jesús llamó 12 para empezar. También aquí vemos que los multiplicadores de discípulos priorizan las relaciones, no solamente el plan de estudio. Jesús, el mejor maestro, por supuesto, les enseñó. Pero si Él les enseñó 1 o 2 horas por día, yo creo que aprendieron más en las horas caminando, en las horas viendo a Jesús servir, relacionarse, accionar con la gente. Si vamos a discipular personas, tenemos que aprender que sí es enseñanza, pero discipular es mucho más que enseñar. Es pasar tiempo, es dar oportunidad, es crear espacio en la vida para otras personas. Hace 6 meses, yo estaba aquí con un compañero joven, Glenn. Y Glenn estaba con ustedes un domingo y ese misionero joven ya tiene experiencia sirviendo en la India y ahora tiene casi 3 años con nosotros. Y ese viaje para nosotros fue un momento en que yo pudiera invertirme
con mucho tiempo en Él. Entonces, le di muchas oportunidades, pero más le di tiempo. Entonces, la verdad, yo no le necesitaba aquí para enseñar. Yo podía enseñar todo lo que él enseñaba. Pero yo necesitaba buscar momentos en que yo podía pasar mucho tiempo con Glenn. Qué buen tiempo que viajar en España juntos, con oportunidades para visitar 5 iglesias en 10 días y tener oportunidades para hablar en cómo estamos creciendo y darle oportunidad para enseñar. Y por gracia ustedes lo recibieron aquí en la iglesia y él tenía oportunidad y después hablamos de cómo le fue. Es difícil encontrar tiempo, pero tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar oportunidades para invertirnos en otros. A veces pensamos, pues es más fácil hacer eso por mí mismo. No necesito ayuda con eso. Pero alguien que quiere crecer necesita que tú lo invites a participar. Y es una inversión de tiempo. Pero tenemos que vivir en relación. Algo que sabemos en cada iglesia en que visitamos es que el momento que la iglesia es más grande que 10 personas, el pastor no puede disciplinar a la gente. Él puede disciplinar unos, pero la iglesia tiene la tarea de disciplinar todos. Entonces la iglesia tiene que buscar este corazón para multiplicarse en otros a través de tener un deseo de participar en esta gran comisión, hacer discípulos. ¿Quiénes son sus pocos en que estás invirtiendo tiempo, relación, amistad con ellos? Eso es nuestra tarea. Vemos aquí que los multiplicadores de discípulos se centran en la capacidad de enviar, no solamente en la cantidad de personas. Hay mega iglesias en el mundo que tienen muchos asientos llenos, pero no tienen una capacidad para enviar e impactar sus comunidades. La verdad, es más fácil predicar a una multitud que movilizar una iglesia. Y lo que queremos ver y lo que vemos aquí es que Jesús está invirtiéndose en 12 para que lo acompañaran, para enviarlos a predicar, sanar, expulsar demonios, para hacer el ministerio que Jesús hizo, para reproducirse en ellos. Entonces, la medida de una iglesia no es la cantidad de personas que lleguen un domingo, pero realmente la medida de una iglesia es la capacidad para enviar personas a impactar la comunidad lunes a sábado. Entonces, edificamos el cuerpo de Cristo y qué edificante es estar juntos aquí, pero nos edificamos aquí para ser enviados para impactar Amposta lunes a sábado. Jesús no estaba pensando cómo puedo tener unas multitudes más grandes. Él estaba pensando, yo quiero invertirme en unos pocos que tienen la capacidad para ser enviados para impactar muchos lugares.
Si 200 personas vienen a una reunión y salen y no impactan a nadie, eso no es un impacto en la ciudad. Pero si de este grupo 15 personas dicen, la iglesia me ha enviado para impactar a otros, para servir a otros, para cambiar la vida de otros. ¿Qué capacidad tiene la iglesia? Cuando pensamos en el discipulado, estamos pensando no solamente en ver la asistencia de un domingo, estamos viendo en el impacto de los enviados lunes a sábado. Y eso es como pensamos cuando estamos pensando en discipular. La última cosa aquí. Los multiplicadores de discípulos empoderan a otros en lugar de aferrarse a la autoridad. Me encanta. Aquí solamente estamos en Marcos 3. Hay 16 capítulos. Marcos 3. Los discípulos tenían más o menos un año con Jesús. Y Él ya les está soltando con su autoridad para hacer el ministerio. Soltando estos discípulos jóvenes para impactar el ministerio de Jesús. Si alguien podría aferrarse a la autoridad, es Jesús. Porque Él tiene una autoridad divina. Pero ¿qué aprendemos de Jesús que nos está enseñando cómo discipular? Jesús nos enseña cómo empoderar a otros para extender el ministerio. Porque Jesús, hueso y carne, es un hombre. Y sabía que 12 es mejor que uno. A veces nos aferramos a la autoridad, al liderazgo y nos soltamos otros, y sabes que tenemos un tope bajo. Porque uno está haciendo demasiado. El discipulado es la multiplicación de muchas personas y el empoderamiento de muchas personas en un movimiento multigeneracional para impactar muchas vidas. Y es la manera que vamos a ver un avivamiento en Amposta. Un mover del Espíritu Santo a través de muchas personas empoderadas para impactar muchas vidas, y están empoderadas para impactar muchas vidas porque sus vidas ya han sido transformados a través de la inversión de alguien que les había discipulado. Entonces, eso es el proceso. Entonces, para terminar, yo quiero darles 3 consejos prácticos para ser una iglesia que multiplica discípulos. 3 consejos prácticos para terminar. Y el primer consejo es que necesitamos en la iglesia identificar personas que necesiten el discipulado. Necesitamos identificar discípulos potenciales en la iglesia. Ahora, algunos de ustedes necesitan decir, me identifico. Yo necesito ser discipulado. Yo necesito crecer. Yo necesito que alguien me enseñe cómo caminar con Jesús. Nadie jamás me ha enseñado, me ha demostrado cómo vivir con Cristo. Pero iglesia, nosotros en la iglesia
necesitamos tener como prioridad esa identificación de personas que están llegando, pero no vemos que ellos han tenido esta oportunidad para crecer y podemos decir, yo voy a multiplicarme en ellos. Yo veo a esta persona que viene, yo veo su potencial, pues su saludo es genial cada domingo y yo quiero invertirme en ellos. Personas necesitan ser identificados para este proceso. Nuevas personas no saben que es una necesidad. Pero una iglesia que está multiplicando discípulos, nosotros sabemos, cada persona necesita entrar a este proceso de discipulado y podemos identificar personas que no son parte del proceso ahora. Me encantan las historias de Jesús llamando los discípulos. Los vio, se los acercó y los llamó. Vemos identificación y vemos invitación. Y con la invitación siempre fue, vengan y síganme. Y eso es el segundo consejo práctico. Necesitamos invitar personas al proceso de crecimiento. Necesitamos invitar personas a participar en este proceso del discipulado. Entonces, la pregunta para la iglesia es, ¿qué es el proceso? ¿Qué es la estrategia que vamos a usar para multiplicarnos? Y cuando nos multiplicamos, ¿cómo vamos a seguir multiplicando la estrategia también? Porque el crecimiento va a requerir una estrategia que también crece. Entonces, eso es la responsabilidad de la iglesia para decir, tenemos un proceso ahora del discipulado y vamos a invitar personas para entrar a eso. Y cuando crezca la iglesia, tenemos un plan para seguir creciendo con el mover de Dios. ¿Crees que tenemos un Dios que se mueve? ¿Estás preparando por un mover de Dios? A veces he escuchado personas decir, queremos ver un avivamiento. Y yo les pregunto, ¿estás preparándose para este mover de Dios? Porque Dios va a usar su iglesia en su mover. Necesitamos prepararnos para el mover de Dios que queremos. ¿Qué es la estrategia que tienen para multiplicarse? Y por fin, si vamos a ser una iglesia que está multiplicando discípulos, vamos a tener que empoderar muchos siervos y líderes para extender con este mover de Dios. No van a poder impactar la ciudad con solamente unos pocos siervos. Unos pocos siervos pueden invertirse y discipular otros, pero con un mover de Dios en que estamos viendo una multiplicación de discípulos, estamos viendo nuevos creyentes que busquen el discipulado. Vamos a necesitar empoderar los que ahora ya están discipulados para discipular otros. Iglesia, ¿estamos preparados para soltar personas para discipular, servir, avanzar el ministerio? ¿Estamos preparados para ver un mover en que nosotros perdemos autoridad porque estamos extendiendo otros
para impactar la vida de otras familias? Una iglesia que está multiplicándose en otros. Y no estamos hablando una persona que viene a la iglesia. Estamos hablando de 100 personas que se multipliquen en 200 personas. Qué bendición, que es un problema si no estamos preparados para este mover de Dios. Iglesia, yo creo en el poder del Espíritu Santo. Y yo creo en la promesa que Dios va a usar su iglesia para impactar y bendecir cada familia y cada nación. Entonces, estamos preparados, estamos listos para participar en este mover de Dios, en ver esta promesa cumplida a través de nuestra iglesia. Qué Dios tan grande y tan bueno tenemos. Él ha cambiado mi vida. Yo merezco la muerte, yo merezco el sufrimiento de separación de Él, yo merezco las consecuencias de cada uno de mis pecados. Pero Dios me ha dado misericordia y gracia. Yo soy un hombre nuevo, con la esperanza de vida eterna. ¿Cómo no voy a multiplicarme con esta esperanza en otros? ¿Eres una nueva creación en Cristo? ¿Has recibido la misericordia y gracia de Dios? Ese regalo es para ti, pero también es para la casa enfrente de ti. Tenemos que ir y hacer discípulos. Creemos en ustedes. Creemos en esta iglesia. Desde México oramos por ustedes. Y yo veo aquí un mover de Dios. Ya está pasando. Yo voy a volver para ver cómo Dios sigue moviendo. Porque creemos en un Dios que quiere reproducirse a través de su iglesia. Sean una iglesia que multiplica su vida en otros. Oremos. Dios, gracias. Gracias, Dios. Gracias por esta iglesia. Esta iglesia, que es una iglesia fiel, por generaciones ha sido fiel, una luz en esta comunidad. Y yo amo ver aquí la diversidad, diferentes edades, de diferentes lugares de nacimiento. Que Dios, tú has traído hasta aquí para impactar esta ciudad. Esa iglesia tiene un propósito: para bendecir otros. Yo oro que esta iglesia sea una iglesia que siempre está exaltando a Dios primeramente. Que Dios, tú eres la razón en que existimos, para glorificarte, para adorarte, para exaltarte. Yo oro que seamos una iglesia que está edificando el cuerpo, enseñando, ayudando personas para crecer como discípulos.
Y yo oro que en hacer discípulos, esta iglesia es un puente entre ti, Dios, y personas perdidas. Personas perdidas que necesitan llegar a ti, que esta iglesia sea el puente para llegar. Yo veo un futuro aquí, en que ellos ya están preparándose para un mover. Y que vamos a ver un mover en que personas están pensando, ¿quiénes son mis pocos en que me puedo invertir? Y a través de ellos, ¿cómo les voy a enseñar a invertirse en otros? Yo veo que esta iglesia con 100 personas va a impactar 200 personas. Y eso es el empiezo, es el inicio de lo que tú quieres hacer. No estamos bien que hay personas perdidas en nuestra ciudad. Queremos ser el puente para que todos lleguen a ti. Yo oro por los líderes aquí, los ancianos, el pastor. Yo oro que ellos crezcan en unidad, que caminen juntos, que busquen estrategias para prepararse por este mover que viene. No queremos perder tu mover porque no estamos preparados. Ayúdanos a ser humildes, pacientes, tolerantes en amor con unos y otros, edificando el cuerpo para ser la imagen visible de Jesús en Amposta. Qué bendición ser parte de tu iglesia, Dios. Oramos por esta iglesia y el impacto que ellos van a tener aquí. Gracias. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Gracias, familia, por esa gran oportunidad. Gracias, pastor.